Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con la actualización del día 16 de Nexus. Ya sé que estamos a día 21 cuando grabé esto y seguramente a día 22 o día 23 cuando lo estéis viendo, si lo estáis viendo el día que sale, pero esto es lo que hay. La vida es así y el tiempo es el que es. Y dicho esto, lo de siempre, los vídeos ya sabéis que no tienen ningún tipo de edición, así que os voy diciendo cosas a medida que me voy acordando de ellas. Así que dicho todo eso, podemos empezar con el vídeo. Vale, lo primero de todo es una actualización muy grande, ¿vale? Porque introducen, como he dicho, si no habéis visto el short, como digo en el short, introduce eh, todo lo que había en la shop, todo lo que había de loot box en la shop por crowns, por dinero de verdad. Los ha puesto para conseguirlo directamente en el juego. Se puede conseguir gratis. Ahora todos los Digimon se pueden conseguir gratis. Absolutamente todos, solo que tienes que jugar al juego, básicamente. Lo primero de todo, también dicho eso, el primer cambio que tenemos relativo a la actualización es que ahora tenemos a Steel Force que nos manda a Royal Base. Royal Base deja de tener pases, ¿vale? Ya no tenemos que estar juntando los 3 pases diarios de las Easy y de las Normal Hard. Ahora lo tenemos justo aquí en The Terminal, ¿vale? El Force este te manda sin ningún tipo de pases. Ok, esa es la parte, entre comillas, chiquita de la actualización, porque ahora vamos a hablar de los 4 nuevas dungeons, ¿vale? Tenemos 4 nuevas dungeons, empezando por... Bueno, voy a empezar por, digamos, de nivel de dificultad. La primera de todas estaría aquí, estaría con el Elecmon este, ¿vale? Como veis aquí, para el World son las nuevas dungeons, ¿vale? La primera sería la de Silver Lake. Los bichos tendrían mucha menos vida, tendrían unos 50 millones más o menos. Creo que el bicho que tiene más vida tiene 80 millones, o sea, es relativamente fácil, digamos. Obviamente no son dungeons para gente que acaba de empezar, son dungeons para conseguir al paladín Awaken. La Yogres que aquí es U+, así que no es algo que pueda hacer alguien que acaba de empezar, tened eso en cuenta. Después tenemos Snow, ¿vale? En Snow también tenemos el Parallel World de Snow. Los bichos aquí son un poquito más duros, 100 millones de vida, creo que el más fuerte tiene 150. De todas formas, ahora dentro de un poquito, cuando vaya finalizando el vídeo, tendréis una edición, un clip cortado de cada uno de los de estos con la rune y el pathing que hago en cada uno de ellos, ¿vale? La siguiente mazmorra, digamos, es esta de aquí, que está donde tenemos al Nest Scene este del Piedmont, de la última actualización, que ya hablamos de ella en el anterior vídeo de actualizaciones. Está el Parallel World de Shinjuku Knight, ¿vale? Esta es la más fuerte, aquí se nota bastante más el poder de los Digis. Creo que el bicho con menos vida tiene 300 millones o 200 millones, una cosa así. Esto ya es bastante más hardcore. Pero bueno, como digo, es todo esto para desbloquear un Digimon U Plus, entonces es relativamente para gente que ya está en late game o entrando en late game, que tienen bichos que pegan bastante, ¿vale? Es importante que tengáis eso en cuenta. Vale, hecho estas mazmorras, recibiremos unas boxes, ¿vale? Eh, que estarían por aquí, que serían estas boxes de aquí, ¿vale? Esta sería justamente esta de Shinjuku, esta del Paladin Container. Esta sería ay, ahora no me sale de Snow. Esta es de Adventure. Ay, y esta es de la de... ¿Cómo se llama? No, que esta no la he dicho, que esta es la de Quimera, ¿vale? Esta es la de Dark Tower, que entrarías desde aquí, desde el Digimon Kaiser, que está aquí en Dark Tower, ¿vale? Y esta es para exclusiva de Armors. Aquí solo podrías entrar con Armors. Esta es la de Dark Tower, ¿ok? Y la de Imperial Dramon Awaken. Ok, dicho esto, cada uno tiene diferentes drops. Tengo, si no voy mal, el apartado de drops actualizados a los últimos cambios que ha hecho Sorcerer en mi Excel, ¿vale? Que lo tendréis, como siempre, en la descripción. Si me acuerdo, que seguro que no me acuerdo, intentaré dejaros pegado ahora mismo
un scroll del Excel de los drops, no me voy a acordar, pero si me acuerdo de casualidad mientras edito el vídeo, es que el problema es que suelo editar sin volumen, entonces nunca me acuerdo de estas cosas, pero si me acuerdo os lo dejaré aquí pegado. Si no, en el todo caso, lo tendréis en la descripción y si no me lo pedís y os lo pasaré también en el enlace del Excel si necesitáis saber eso. Y nada, yo creo que con siempre, a nuestro amigo hemos acabado por el Barbamón con el Chaotic Trade. Tenéis por aquí, a partir de aquí, que esto es de la anterior actualización, esto es de esta, por 450 cajas es como un pity, digamos, no hace falta que abráis las cajas, podéis tradear directamente por el ítem de las evoluciones en concreto. Aquí tenéis 900, son dos, de estas necesitáis dos, así que serán 1800. Aquí tenéis 500 y 500 serían 1000. Y de esta necesitáis 4, ¿vale? Del paladín necesitáis 4. Os lo dejo, os lo muestro en un momento. Vale, vale, justamente yo ya tengo desbloqueados las... No os lo puedo mostrar porque ya los tengo desbloqueados, solo me faltan las del paladín, pero bueno, para que tengáis en cuenta, este hueco de aquí sería el de las nails, el del canon, luego por aquí tendréis el de Adventure Awakening en el caso de Agumon y Gabumon. Esto se desbloquea con Evoluters y Holy Ring. Y esta de aquí es del Paladin Awakenings, ¿vale? O sea, realmente es un, ¿cómo se dice? Un desbloqueable a largo plazo, no es algo que podáis hacer en 2 días, ¿vale? Yo la verdad que he estado jugando mucho, pero sobre todo para poder tener actualizado el tema de la tabla esta que os digo de los drops y poder dar un poco de feedback y daros mis impresiones ahora aquí en este vídeo. Y nada, yo creo que... Ah, no, mentira, no es todo, no es todo, no es todo, que no se me olvide. Tenéis ahora, como ya he dicho, la tienda ahora ya no es una tienda de cash, ya no hay nada de cash. Con el Price Memon este tenéis... aquí, espera que lo veáis. Tenéis todos los ítems de... Todos los huevos que había exclusivos de cash, lo tenéis aquí. Y seguramente los que hubiesen... Los que en las siguientes actualizaciones iban a ser de cash, ahora ya no van a ser de cash, entonces lo tenéis todos aquí. Tenéis que saber que no solo es 10 Ts, ¿vale? Son 10 Ts más un 10%, solo tenéis un 10% de sacar el Digi por cada vez que le dais a comprar. Tened eso en cuenta antes de gastar vuestro dinero, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. El... Ahora las Senpai Coins de nivel 1 y de nivel 2, si tenéis aún de esas, tenéis que abrir un ticket y pedir a ver si os la pueden cambiar por algún crown, por lo menos para compensar, porque ya no existen, ¿vale? Ya no tienen utilidad las Senpai Coins de nivel 1 y de nivel 2. Ahora tenéis todo esto, ¿vale? Ahora si pagáis crowns va a ser para fast. O sea, es pay to fast. Ya no hay ningún tipo de Digimon detrás de un wall de pay. Ahora solo si queréis pagar algo, si donáis es para apoyar al servidor y con ello conseguís Nexus Coins, ¿vale? Y con esas Nexus Coins podéis pagar pues todo lo que veis aquí, de la Donation Table de nivel 1 y de nivel 2. Aquí tenéis Evos X, también tenéis las cosas del evento anterior, tenéis el Fangloset y tenéis por aquí también los ítems estos que os acabo de mostrar que se consiguen gratis, también podéis pagar para acelerar ese proceso. De nuevo, es totalmente opcional, todo esto no es necesario ya que en el juego literalmente todo es gratis, solo tienes que jugar al juego. Después también tenéis Transcendent Max, que es para maxear un Digi, para subirlo a T10 directamente, y el VIP, esto es básicamente para subiros un level del VIP. ¿Qué más? Realmente lo que veis aquí. Si se os queda atravesado alguna Evo X que no conseguís, no son muy caras y se los podéis seguir comprando a los jugadores, así que tampoco es necesario pagar para ello. De todas formas, creo que es una actualización bastante grande, una actualización que tenéis que tener muy, 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 muy en cuenta varias cosas, como lo que os he dicho de las dungeons estas de los Parallel Wall, que si estáis medianamente fuerte en el juego es importante empezar a hacerlas porque las recompensas también valen la pena, no hace falta que vayáis al pity, podéis ir abriendo las cajitas, ya que dan ítems importantes para seguir haciendo fuerte a vuestro Digimon principal.
Y nada, yo creo que eso sería todo. Ahora sí creo que no me olvido. Lamentablemente, un día más me tengo que corregir a mí mismo. Estoy grabando esto justo en el momento en el que estoy editando el vídeo. Son las 6 de la mañana en mi hora y me acabo de dar cuenta de que efectivamente un día más me he olvidado de algo en el vídeo. Em, Rápidamente, en los hardpoints tenéis los dos ítems de Maste y ropita para canjear por hardpoints por si no queréis farmear. Aparte de eso tenéis el Aguset, que es más cómodo para canjearlo directamente y olvidaros un mes de ello. Chequead las tiendas de puntos hard. Y dicho esto, os dejo otra vez con el vídeo. Me estuviese olvidando de algo, pues supongo que espero y deseo que el Martín del futuro, el que esté editando este vídeo, se dé cuenta. Y nada, yo creo que ahora estaréis a punto de ver el pathing de los cuatro Parallel Wall, os lo dejaré aquí. De todas maneras, dentro de poco tendréis en la wiki el pathing y una pequeña descripción. No sé muy bien cómo lo va a hacer Mark, pero Mark os lo va a dejar para siempre en la wiki, así que no va a haber problema siempre que queráis ver el pathing y las imágenes de cómo seguir el camino y tal, estará ahí subido. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.